El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Camino de la Infancia Espiritual te presenta Iglesia Doméstica. Deberes de los padres hacia los hijos. Sermón de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Primera parte. ¿Podremos hallar un ejemplo mejor para dar a entender a los cabezas de familia que no pueden trabajar eficazmente en la salvación propia sin trabajar también en la de sus hijos? En vano los padres y madres emplearán sus días en la penitencia, en llorar sus pecados, en repartir sus bienes a los pobres. Si tienen la desgracia de descuidar la salvación de sus hijos, todo está perdido. ¿Dudáis de ello? Abrid la Escritura y allí veréis que cuando los padres fueron santos, también lo fueron los hijos. Cuando el Señor alaba a los padres o madres que se distinguieron por su fe y piedad, jamás se olvida de hacernos saber que los hijos y los servidores siguieron también sus huellas. ¿Quiere el Espíritu Santo hacernos el elogio de Abraham y de Sara? Pues tampoco se olvida de hablarnos de la inocencia de Isaac y de su fiel siervo Eliezer. Y si pone ante nuestra consideración las raras virtudes de la madre de Samuel, pondera al mismo tiempo las bellas cualidades de este digno hijo. Cuando quiere ponernos de manifiesto la inocencia de Zacarías y Elizabeth, enseguida nos habla de Juan el Bautista, el santo precursor del Salvador. Si el Señor quiere presentarnos a la madre de los macabeos como una madre digna de sus hijos, nos manifiesta al mismo tiempo el ánimo y la generosidad de estos, quienes con tanta alegría dan su vida por el Señor. Cuando San Pedro nos habla del centurión Cornelio como de un modelo de virtud, nos dice al mismo tiempo que su familia toda servía con él al Señor. Cuando el Evangelio nos habla de aquel otro oficial que acudió a Jesucristo para pedirle la curación de su hijo, nos dice que una vez alcanzada, no se dio punto de reposo hasta que toda su familia le acompañó en seguimiento del Señor. Bellos ejemplos para los padres y madres. Dios mío, si los padres y madres de nuestros días tuviesen la suerte de ser santos, cuánto mayor número de hijos tendrían entrada en el cielo, cuántos hijos de menos para el infierno. Pero me diréis tal vez, ¿qué debemos hacer para cumplir nuestros deberes, pues son ellos tan grandes y temibles? Vedlos aquí. Instruir a los hijos, esto es, enseñarles a conocer a Dios y a cumplir sus deberes. Corregirlos cristianamente, darles buen ejemplo, dirigirlos por el camino que conduce al cielo, siguiéndolo también vosotros mismos. ¡Ay! Mucho me temo que esta plática no sea para vosotros, como tantas otras, un nuevo motivo de condenación. El intento de mostraros la magnitud y extensión de vuestros deberes es semejante al de querer bajar a un abismo sin fondo, o al de querer desentrañar una verdad que al hombre le es imposible conocer en todo su alcance. Para lograr ese mi objetivo, sería preciso haceros comprender lo que valen las almas de vuestros hijos, lo que Jesucristo sufrió para ganarles el cielo, la terrible cuenta que por su causa habréis de rendir un día a Dios nuestro Señor, los bienes eternos que les hacéis perder, los tormentos que para la otra vida les preparáis. ¡Ah, padres desgraciados! Si amaseis a vuestros hijos como los ama el demonio, aunque debiese él estar 3000 años tentándolos, si al cabo de ese tiempo pudiese tenerlos por suyos, daría por muy bien empleados todos sus trabajos. Lloremos la pérdida de tantas almas, a las cuales sus padres están todos los días precipitando al infierno.
Os hablaré pues ligeramente de vuestras obligaciones, y si no habéis aún perdido enteramente la fe, vais a ver lo que Dios exige de vosotros en favor de vuestros hijos. ¿Cuántos casados van a verse privados del cielo? ¿Y por qué?, me dirás. Por lo que te voy a decir, amigo, porque son muchos los que entran en el estado del matrimonio sin las disposiciones debidas, con lo cual profanan el sacramento desde sus principios. Sí, ¿dónde están los que reciben dicho sacramento con la preparación conveniente? Unos entran en el matrimonio solo con el pensamiento de satisfacer sus impuros deseos, otros solo por miras interesadas o bien atraídos por la seducción de la belleza. Mas casi nadie se propone como único objeto a Dios. ¡Ay! ¡Cuántos matrimonios profanados! ¡Cuán escasas las uniones donde reine la paz y la virtud! Dios mío, cuántos casados van a condenarse. Mas no entremos ahora en detalles. Hablemos solamente de los deberes de los padres para con sus hijos. Son tan extensos que ellos solos nos van a proporcionar asunto para esta plática. Nada diremos hoy de esos padres y madres cuyo negro y horrendo crimen podría pintaros con trazos duros y enérgicos. Son los que antes que el mismo Dios fijan el número de sus hijos, ponen límites a los designios de la divina providencia y se oponen a su adorable voluntad. Cubramos con un velo todas esas torpezas, pues aquel que todo lo ve, todo lo cuenta y todo lo mide, sabrá bien descorrerlo en el gran día de las venganzas. Tus crímenes están por ahora ocultos, amigo mío, mas aguarda unos días que Dios sabrá muy bien manifestarlos ante el universo entero. Sí, en el día del juicio veremos los horrores que en el matrimonio cometieron, los cuales hubieran hecho temblar a los mismos paganos. Nada diremos tampoco de esas madres criminales que verían sin pena, ay, y tal vez con gusto, perecer a sus pobres hijos antes de darlos a luz y procurarles la gracia del santo bautismo. Unas por temor de las penalidades que experimentan al educarlos, otras por miedo al desprecio y desvío de un marido brutal y privado de razón. Y ya no digo falto de religión, pues los paganos no llegarían a tanto. Dios mío, ¿es posible que tales crímenes se cometan entre cristianos? Y no obstante, su número no es escaso. Repitámoslo, ¿cuántos casados se condenarán? ¿Es que acaso os ha dado Dios un conocimiento y unas facultades superiores a las de las bestias, solo para que le infiráis mayores ultrajes? ¿Habrá de servirnos de ejemplo tal vez las aves que pueblan los aires y las fieras que se ocultan en la selva? Mirad cuánta alegría manifiestan esos pobres animales al ver multiplicada su prole. Durante el día se ocupan en proporcionar alimento a sus pequeñuelos, y por la noche los cobijan en sus nidos para librarlos de las inclemencias de la intemperie. Si una mano alevosa les arrebata sus hijuelos, los oiréis llorar a su manera. No saben apartarse de su nido, siempre con la esperanza de recobrar sus crías. Qué vergüenza ver que no ya los paganos, sino hasta los mismos cristianos, hijos de Dios, sean menos fieles en cumplir los designios de la providencia que las mismas bestias. Esos padres y madres a quienes Dios no escogió sino para poblar el cielo. No pasemos adelante, dejemos tan asqueroso asunto. Entremos en otros puntos que interesan a mayor número de los que me escuchan. Os hablaré con la mayor sencillez posible, a fin de que podáis comprender claramente vuestros deberes y por ende cumplirlos. Digo, primero, que desde el momento en que una madre queda encinta, debe orar especialmente o dar alguna limosna, y si le es posible será mejor aún hacer celebrar una misa para implorar de la Santísima Virgen que la acoja bajo su protección,
a fin de que alcance de su divino Hijo que aquel pobre niño no muera antes de recibir el santo bautismo. La madre que tenga verdaderos sentimientos religiosos se dirá a sí misma: «Ay, si tuviese la dicha de ver a este pobre hijo mío convertido en un santo, contemplarle a mi lado durante toda la eternidad, cantando alabanzas a Dios, cuánta sería mi alegría». Mas no son estos los pensamientos en que se ocupan las madres encintas. Unas se sienten apesumbradas al verse en aquel estado. Otras tal vez hasta habrán alimentado el deseo de destruir el fruto que llevan en su seno. Dios mío, ¿es posible que el corazón de una madre cristiana sea capaz de concebir un crimen tal? Y sin embargo, ¿cuántas veremos en el día del juicio que habrán acariciado esos pensamientos de homicidio? Segundo, digo que la madre que está encinta y quiere conservar a su hijo para el cielo debe evitar dos cosas. La primera es el llevar cargas demasiado pesadas, lo cual podría dañar al hijo y causar su muerte. Lo segundo es tomar ciertos remedios y bebidas que podrían perjudicar al hijo y dejarse llevar de violentos arrebatos de ira, los cuales podrían ahogarle. Los maridos deben resignarse a lo que tal vez no se resignaría en otro tiempo. Si no quieren hacerlo por la madre, háganlo por el pobre hijo, el cual está en peligro de morir sin recibir la gracia del bautismo, y ello sería la mayor de todas las desgracias. Tercero, en cuanto la madre conoce acercarse la hora del alumbramiento, debe ir a confesarse, y ello por varias razones. La primera es porque muchas mueren en el parto, y por consiguiente si tuviese la desgracia de estar en pecado, se condenaría. La segunda es porque, hallándose en estado de gracia, todos sus sufrimientos y dolores serán meritorios para el cielo. La tercera es porque así Dios no dejará de concederle cuantas bendiciones desee para su hijo. La madre, al dar a luz, debe siempre conservar el pudor y la modestia en cuanto eso sea posible en tal estado, no perdiendo jamás de vista que se halla en la presencia de Dios y en compañía de su ángel de la guarda. No debe nunca, sin permiso, comer carne en los días prohibidos, lo cual atraería la maldición de Dios sobre sí misma y sobre el hijo. Cuarto, no dejéis pasar más de 24 horas sin bautizar a los hijos. Si no lo hacéis sin que razones serias para ello lo justifiquen, sois culpables. Al escoger el padrino y la madrina, buscad siempre a personas virtuosas en cuanto sea posible, y la razón es esta: cuantas oraciones y buenas obras practiquen los padrinos en fuerza del parentesco espiritual, alcanzarán para vuestros hijos gran copia de gracias celestiales. No nos quepa duda alguna de que en el día del juicio veremos a muchos que deberán su salvación a las oraciones, buenos consejos y buenos ejemplos de sus padrinos y madrinas. Otra razón os obliga también a ello, y es que si tenéis la desgracia de fallecer, ellos son los que han de ocupar vuestro lugar para vuestros hijos. Así pues, si tuvieseis la desgracia de escoger padrinos sin religión, no harían otra cosa que encaminar a vuestros hijos hacia el infierno. Padres y madres, jamás debéis dejar que vuestros hijos pierdan el fruto del bautismo. Cuán ciegos y crueles seríais. La Iglesia acaba de salvarlos mediante el bautismo, y vosotros, con vuestra negligencia, ¿los restituiríais al demonio? Pobres hijos, ¿en qué manos tuvisteis la desgracia de caer? Mas al tratar de los padrinos, no debemos olvidar que para responder de un niño deben estar suficientemente instruidos en la religión para el caso de que tengan que instruir al ahijado, por faltarle su padre y su madre. Además, es necesario que sean buenos cristianos y hasta cristianos perfectos, pues deben servir de ejemplo a sus hijos espirituales. Así,
No está bien que sirvan de padrinos los que no cumplen el precepto pascual, los que contrajeron un mal hábito y no quieren dejarlo, los que andan por las salas de baile y frecuentan las tabernas, pues los tales, a cada pregunta del sacerdote, pronuncian un falso juramento, cosa grave, como podéis suponer, en presencia del mismo Jesucristo y al pie de las sagradas fuentes del bautismo. Si no os reconocéis en condiciones de apadrinar cristianamente, debéis renunciar al cargo, y si no lo hicisteis así alguna vez, debéis confesaros de ello, proponiendo no recaer en tal pecado. Quinto, no debéis tener en vuestra cama a los hijos menores de 2 años. Pero me diréis, es que a veces hace mucho frío o estamos muy cansados. Mas no hay en todo esto razón alguna que pueda excusaros delante de Dios. Además, cuando os casasteis, muy bien sabíais que estaríais obligados a cumplir las cargas y deberes de dicho estado. Padres y madres, hay tan faltos de instrucción religiosa, o tan poco celosos de sus deberes, que llegan a admitir en su cama a hijos de 15 y 18 años, y hasta a veces a hermanos y hermanas juntos. Dios mío, ¿en qué estado de ignorancia se hallan tales padres y madres? Mas vuelvo al asunto, y os digo que cuantas veces acostáis a vuestros hijos menores de 2 años en vuestra propia cama, ofendéis a Dios. ¿Cuántas madres hallaron ahogado al hijo por la mañana? Y aunque Dios os haya preservado de ella, no sois menos culpables que si hubieseis ahogado a vuestros hijos cuantas veces los habéis acostado junto a vosotros en la cama. Pero, me diréis, cuando están bautizados ya no se pierden, antes al contrario, van al cielo. Es indudable que ellos no se pierden, mas os perderéis vosotros. Y además, ¿sabéis por ventura a qué destinaba Dios a tales niños? Tal vez ese hijo habría sido un santo sacerdote. Habría llevado muchas almas a Dios. Al celebrar todos los días la Santa Misa, habría dado más gloria a Dios que todos los ángeles y santos juntos en el cielo. Habría sacado más almas del purgatorio que las lágrimas y las penitencias de todos los solitarios reunidos ante el tribunal de Dios. ¿Comprendéis ahora la trascendencia de dejar morir a un niño aunque esté bautizado? Si la madre de San Francisco Javier, aquel gran santo que tantos idólatras convirtió, lo hubiese dejado perecer, ¡ay! Cuántas almas en el infierno le echarían en cara, en el día del juicio, el haber sido la causa de su desgracia, pues aquel niño estaba destinado a convertirlas. Dejáis perecer a esa hija que tal vez se hubiera consagrado a Dios, con sus oraciones y buenos ejemplos, hubiera llevado muchas almas al cielo. Tal vez hubiera sido madre de familia y habría educado santamente a sus hijos, los cuales a su vez hubieran educado a otros, y así la religión se hubiera mantenido y conservado en numerosas generaciones. No dais grande importancia a la pérdida de un niño, alegando como pretexto el estar ya bautizado. Mas aguardad el día del juicio, y entonces veréis y tendréis que reconocer lo que no habéis sabido nunca comprender en este mundo. Si los padres y las madres reflexionasen a menudo sobre esto, ¿cuántas más mamás habría en el cielo?